Bueno, chicos, vamos con el siguiente modelo de ejercicio práctico, que es el correspondiente al periodo medio de maduración. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es el periodo medio de maduración, luego vamos a ver las fórmulas que tenemos que utilizar y finalmente vamos a ver un ejercicio práctico resuelto. Bueno, pues vamos primero con el gráfico que tenemos arriba, que nos explica un poco de forma teórica qué es eso del periodo medio de maduración. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que el periodo medio de maduración lo que hace es calcular el ciclo de explotación de la empresa. ¿Y qué es eso del ciclo de explotación de la empresa? Bueno, pues trata de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se inicia la actividad, es decir, desde que se compran las materias primas, hasta que se recupera el dinero? ¿Vale? Aquí hablamos, esto es muy importante, de una empresa industrial, es decir, de una empresa que fabrica sus propios productos. Por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar muebles. ¿Vale? En el caso de que fuese una empresa comercial, lo tenéis en los apuntes, lo tenéis en las diapositivas, el periodo medio de maduración se hace más corto, ¿vale? Porque no tenemos ni periodo medio de almacenamiento ni periodo medio de fabricación. Solo tendríamos el periodo medio de ventas y el periodo medio de cobro. Bueno, teniendo en cuenta de que es una empresa industrial, como os he comentado, el periodo medio de maduración se divide en 4 partes. El periodo medio de almacenamiento, aquí lo tenéis, el periodo medio de fabricación, el periodo medio de ventas y el periodo medio de cobro, ¿vale? El periodo medio de almacenamiento, como tenéis en pantalla, son los días que pasan desde que compro las materias primas hasta que se inicia la producción. El periodo medio de fabricación empieza cuando se inicia la producción y finaliza con, como su nombre indica, con el fin de la fabricación. El periodo medio de ventas empieza con el fin de la producción y termina cuando se venden estos productos. Y finalmente el periodo medio de cobro va a empezar cuando vendemos los productos y finalmente cobramos a los clientes. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo vamos a calcular esos días que pasan desde que compro las materias primas hasta que cobro a los clientes? Bueno, pues mediante rotaciones, ¿vale? Las rotaciones, como tenéis aquí, las vamos a denominar como N sub A, N sub F, N sub V, etc. Las rotaciones, en esencia, responden a las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el caso de las materias primas, cuántas veces al año hemos renovado todo lo que teníamos en el almacén? O, por ejemplo, en el caso de la fabricación, ¿cuántas veces al año hemos completado procesos de fabricación enteros? ¿Vale? Entonces, lo que responde, a la pregunta a la que responde estas rotaciones es el número de veces que se renuevan, como os he dicho, pues las materias primas en el almacén, los productos en curso de fabricación dentro de ese proceso de fabricación, cuántas veces hemos vendido de media a los clientes y finalmente cuántas veces de media hemos cobrado a los clientes. Por ejemplo, a nivel práctico, el periodo medio de almacenamiento, esto de aquí, ¿cómo lo calculamos? La rotación de las materias primas N sub A, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, tenéis aquí A mayúscula dividido entre A minúscula es igual a, en el numerador vamos a poner todo el consumo que tenemos de materias primas a lo largo del año y en el denominador lo que vamos a poner es el nivel medio de materias primas que vamos a tener en el almacén. Esto nos va a dar un número, por ejemplo, imaginaos que nos da 4,5 veces. ¿A qué hace referencia eso? A que las materias primas se han renovado en el almacén 4,5 veces a lo largo del año. ¿Y cómo vamos a calcular el periodo medio de almacenamiento? Bueno, como tenéis aquí, 365 entre la rotación de materias primas. Podemos utilizar 365 días o el año comercial, que son 360 días. Esta división, ¿qué nos va a dar? Un número de días. Imaginaos que nos da 81 días. ¿Eso qué quiere decir? Que
¿Cada cuánto tiempo de media he comprado las materias primas? Pues cada 81 días. Bueno, y esto mismo lo haríamos tanto con el periodo medio de fabricación, con el periodo medio de venta y el periodo medio de cobro. Sumando todos estos días nos vamos a obtener una cifra, como os digo, en número de días, que hace referencia al periodo medio de maduración económico, ¿vale? Aquí lo tenéis. El periodo medio de maduración económico, ¿a qué pregunta responde? Bueno, pues el número de días que pasan, como os he dicho antes, desde que compro las materias primas hasta que cobro. Imaginaos que sumando cada uno de los subperiodos nos da pues 264, 265 días. Lo que nos dice es que pasan 265 días desde que compro las materias primas hasta que cobro a los clientes. Pero claro, ahí no termina la cuestión. No siempre que yo compro las materias primas las pago a los proveedores en ese momento, sino que pasa un lapso de tiempo desde que compro hasta que pago. Y ahí es donde entra en escena el periodo medio de maduración financiero, que es lo que tenéis aquí en la parte de abajo. El periodo medio de maduración financiero lo vamos a calcular restando al periodo medio de maduración económico el periodo medio de pago. Es decir, el número de días que pasan desde que compro la materia prima hasta que pago a los proveedores, ¿vale? ¿Y a qué pregunta responde el periodo medio de maduración financiero? Bueno, pues lo que nos dice es el número de días que pasan desde que el dinero sale de mi empresa hasta que yo ingreso. Es decir, es el número de días que tengo que financiar mi empresa. Es decir, aquí pago y aquí cobro. Por lo tanto, todos estos días es el tiempo que yo tengo que financiar a mi empresa. Bueno, pues teniendo más o menos claro un poco lo que es la teoría del periodo medio de maduración, esto de momento queda un poco abstracto, pero veréis que con el ejercicio práctico se va a entender muy bien. Estos ejercicios son muy mecánicos, al final se hacen todos igual. Vamos a tratar de que quede un poquito más claro. Entonces, vamos a ver, el primer ejercicio práctico. Aquí lo tenéis, ¿vale? Fijaos, nos dice actividad. Calcula el periodo medio de maduración económico y financiero de esta empresa y nos avisa de que vamos a emplear el año comercial, es decir, 360 días. Esto siempre nos lo va a decir el problema. Por defecto, nosotros lo que utilizaremos, como decíamos aquí, era 365 días, pero si el problema nos dice que vamos a utilizar el año comercial, 360 días, bueno, pues en el numerador ponemos 360 en lugar de 365, eso da igual. Bueno, vamos a leer, nos dice nuestra empresa para la fabricación de su producto, ahí, ojo, nos está diciendo que es una empresa industrial, es decir, que fabrica, por lo tanto vamos a tener todos los subperiodos que os comentaba antes. Compró y consumió el pasado año 15.000 euros de materias primas, es decir, ahí tenemos todo el consumo de materias primas, y por término medio mantuvo un nivel de existencias en el almacén de 2.000 euros. Ahí lo que nos está diciendo es el nivel medio de materias primas que vamos a tener en el almacén. Luego, el coste de producción fue de 210.000 euros, mientras que el valor de los productos en curso fue de 10.000 euros. El coste de los productos vendidos, es decir, lo que le costó conseguir esas ventas a la empresa, fue de 310.000 euros, mientras que el nivel medio de existencias de productos terminados fue de 155.000 euros. Las ventas que realizó la empresa le supusieron unos ingresos de 420.000 euros y el saldo medio de los créditos a los clientes fue de 60.000 euros. Bueno, con lo que tenemos ahí podemos calcular el periodo medio de maduración económico y lo único que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas que habéis visto en la diapositiva anterior. Lo primero que vamos a hacer es calcular N sub A, es decir, la rotación de las materias primas. Como os decía antes, lo que vamos a poner en el numerador es el consumo de materias primas dividido entre el nivel medio de existencias en el almacén. Esto lo que nos da es un valor de 7,5 y lo que nos dice es que el número de veces que se renovaron las materias primas en ese almacén a lo largo del año fue de 7,5 veces. Luego, para calcular el número de días que se mantuvieron las
existencias en el almacén, bueno, pues lo que hacemos es dividir 360 entre 7,5 y nos da un valor de 48 días, que lo que nos dice es que han permanecido por término medio las materias primas en el almacén 48 días. Esto mismo lo hacemos con el periodo medio de fabricación, el de venta y el de cobro, y nos da un total, sumando todo, aquí lo tenéis, de 296,57 días. Es decir, la empresa tardó este número de días en realizar todo su ciclo de explotación completo, es decir, desde que compró las materias primas hasta que vendió la producción. Ahora bien, ahí no termina el ejercicio. Tenemos que tener datos para calcular el periodo medio de maduración financiero, es decir, el número de días que la empresa tiene que financiarse, es decir, el número de días que pasan desde que el dinero sale de la empresa hasta que yo ingreso. Y para ello tenemos que ver la siguiente diapositiva. Aquí lo tenéis, dice, si a nuestro ejemplo anterior le añadimos la información de que la empresa mantuvo un saldo medio con los proveedores de 5.000 euros por los 15.000 euros de materias primas que compró y consumió, el periodo medio de maduración financiero sería el siguiente. Bueno, pues calcularíamos la rotación, en este caso, sería de 15.000 dividido entre 5.000, y lo que nos dice es que el número de veces que se renovó la deuda con proveedores fue de 3, dividiendo 360 entre 3, nos dice que tardamos en pagar de media a nuestros proveedores, a los que nos suministran la materia prima, 120 días, ¿vale? Entonces, al número de días que habíamos calculado anteriormente le restamos este periodo medio de pago y nos da 296,57 menos 120, 176,57 días. Ese es el periodo medio de maduración financiero, es decir, los días que pasan desde que la empresa paga a los proveedores hasta que cobra a los clientes, desde que sale el dinero hasta que entra, ¿vale? Por lo tanto, decimos que la empresa tiene que financiarse un total de 176,57 días.